Muchas gracias. Ok, tal y como lo dijo el licenciado Waldo, en realidad este es el primer módulo que va a tocar la temática de lo que es el cambio climático, por lo cual se han establecido los siguientes contenidos generales. Bueno, vamos a ver lo que es el concepto sobre el cambio climático, lo que es la adaptación, bueno, también la mitigación, cómo está conformada la institucionalidad de la lucha contra el cambio climático. Bueno, la adaptación, mitigación, reducción de riesgo de desastres, algunos ejemplos de aplicación y finalmente el rol de los gobiernos y actores locales en la adaptación al cambio climático. Ya, les voy a pedir, por favor, que, bueno, va a haber ciertos puntos en los que voy a requerir un poco de su participación. Y, por favor, no tengan ningún recelo en ello para que esto sea un poco más dinámico, ¿no? Y no sea simplemente yo exponiendo una temática, sino que sea algo, bueno, bajo el enfoque constructivista de la educación, vayamos compenetrando nuestros conocimientos. Otro favor, antes que me olvide, en caso de que me avisan, en caso de que no se oiga bien mi voz o quizás en algún momento me puedo salir de la plataforma por problemas de conexión, por favor le pediría al licenciado Waldo, la licenciada Rocía que me llamen, estaré atento. Bueno, esto lo digo porque alguna vez me pasó. Muy bien, entonces comenzaremos. Para enfocar este fenómeno actual de lo que es el cambio climático, vamos a ir viendo desde el aspecto más macro, ¿no? Aquel que involucra qué es la atmósfera, en base a esto, qué es el clima, qué es el efecto invernadero y a qué denominamos actualmente el cambio climático. Muy bien, aquí voy a requerir una pequeña participación de su parte. Inauguremos con lo que es la atmósfera. ¿Cuáles consideran ustedes que es la diferencia entre aire y atmósfera? Bueno, esta pregunta la hago porque muchas veces no hay confusión entre ambos términos. ¿Alguien que quisiera participar, por favor? ¿Alguno de los presentes? ¿Nadie? Buenas noches. Buenas noches. Tal vez podría ser y se entiende, y de acuerdo más o menos a los textos de apoyo que nos han dado. Exacto. Aire considero que es netamente conformado, digamos, por oxígeno, ¿no? O2. Y atmósfera entiendo que es un conjunto de no solamente aire, sino diferentes compuestos que hacen la totalidad de la atmósfera en sí, ¿no? Básicamente eso entiendo. Ok, muchas gracias por su participación. Va a disculpar, aquí no sé, desde acá no puedo acceder a la plataforma, así que no veo quién es la persona que está participando, pero bueno, muchas gracias. Y sí, efectivamente, si hablamos
desde lo más general, perdón, aquí tenemos esta diferencia, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir que la atmósfera no es más que la capa de aire. Y bueno, tal como usted lo expresó, el aire no es más que una mezcla de varios gases, entre el cual se halla el nitrógeno, seguido por lo que usted dijo, el oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, bueno, aunque esto último es en menor cantidad. Bueno, eso ya vamos a ver un diagrama sobre esta cuestión. Y bueno, el aire tiene ciertas propiedades como ser peso, o sea que tiene una masa, ocupa un lugar, y bueno, no tiene olor, sabor y color, ¿no? Y como dijimos, creo que escucho a alguien con su micrófono. Bueno, ok. Y como dijimos, la atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, como bien sabemos, la atmósfera permite la vida en la Tierra y esto lo realiza a través de la filtración de los rayos solares. Bueno, hay ciertos rayos que no son rayos solares o ciertas radiaciones que no son muy favorables a la vida. Y lo que es importante aquí para esta temática, regula la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Y a su vez en ella se dan los fenómenos atmosféricos. Ok. Entonces, esto está algo relacionado a lo que usted dijo anteriormente. Bueno, que sí, la atmósfera a su vez se divide en principalmente 4 capas, ¿no? Bueno, o 5 según alguna bibliografía. Tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, o algunas bibliografías hablan de exósfera y ionósfera, ¿no? Aunque en realidad a nosotros, una preguntita es, ¿se ve este círculo que estoy moviendo? Sí, se ve. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Voy a utilizar esto a manera de... ¿no? Bueno, entonces, como les iba diciendo, para efectos de las ciencias ambientales, las más importantes son la troposfera y la estratosfera. Así como dijimos, en la troposfera mayormente se dan los fenómenos meteorológicos, climáticos, y la estratosfera tiene una importancia en que concentra la máxima cantidad de oxígeno, ¿no? Es decir, aquí está la ozonosfera o la capa de ozono que a su vez sirve para filtrar la radiación solar. Bueno, recordemos que entre los principales problemas ambientales están, perdón, tanto lo que es el cambio climático como la reducción de la capa de ozono, ¿no? Ok, entonces nos vamos a concentrar más que todo en esta primera capa, la troposfera, que se extiende aproximadamente desde los 8 a 12 kilómetros de altitud, bueno, dependiendo si estamos cerca al Ecuador o en los polos. Y como dije anteriormente, en esta capa es lo que se dan los fenómenos climáticos, bueno, que a su vez es parte de una ciencia mayor que la meteorología, climatología. Así que quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuál ustedes consideran que es la diferencia entre el tiempo, entre paréntesis vamos a colocar atmosférico, y lo que es el clima? Entendiendo, ¿no?, que a veces, bueno, escuchamos comentarios, alguien decir, por ejemplo, bueno, hoy el clima en Camiri, por decir, hace mucho calor, ¿no? O el tiempo está de tal manera, ¿no? ¿Cuál será el término correcto? Si alguien quiere participar, por favor. Yo, ingeniero. Ya. Bueno, Por favor, antes que me olvide,
Me dice su nombre al momento de participar. Lo que pasa es que en este momento no puedo ver la pantalla del Zoom. Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Karen Asturizaga. Y bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, pienso que el tiempo atmosférico se refiere más que todo al estado de la atmósfera en ciertos periodos. Y bueno, el clima ya es el comportamiento habitual predominante durante periodos un poco más largos. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y bueno, muy agradecido, especialmente que hayan consultado el material, o bueno, quizás algunos ya tenemos más información sobre estas cuestiones, ¿no? Y exactamente, tal y como lo dijo la compañera, tiempo, cuando hablamos de tiempo, no estamos refiriendo a las condiciones de temperatura, humedad, presión, o sea, las variables meteorológicas, en un momento determinado, ¿no? En un momento y lugar determinado. En cuanto clima, ya viene a ser una serie un poco más larga, ¿no? O sea, es decir, un conjunto de valores normales para una determinada región. Es decir, el promedio a lo largo de muchísimos años de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, bueno, nosotros le decimos tiempo, comúnmente el tiempo, puede variar día a día, ¿no? Por ejemplo, ahorita puede estar haciendo frío, mañana calor, pasado puede llover, etcétera. En cambio, el clima, por lo general, para que exista un cambio, bueno, tiene que transcurrir mucho más tiempo, ¿no? Que precisamente es a lo que vamos a llegar eventualmente, este cambio que está viendo. Y se puede caracterizar el clima de una región de una determinada manera, ¿no? Por lo general sabemos que el clima en el oriente boliviano es de una manera diferente al occidente, que es más frío, más seco. También lo podemos hablar a nivel global, ¿no? Las temperaturas tienden a ser mayores en la zona del Ecuador y va disminuyendo hacia los polos. Ok, perfecto, entonces. Ahora, a partir de ello, vamos a ir analizando estos términos, ¿no? Que muchas veces también se los utiliza como si fuesen sinónimos, pero hay una diferencia entre estos tres, ¿no? Efecto invernadero, calentamiento global y lo que es el cambio climático. Así que le lanzo la pregunta, ¿cuáles ustedes consideran que es la diferencia entre estos términos? Si alguien quisiera participar, recuerden que aquí no se está evaluando una respuesta concreta, correcta, sino más que todo queremos el intercambio de ideas, opiniones. ¿Algún voluntario, por favor? O quizás será lo mismo. ¿Alguien que se anime? O quizás me he desconectado, no creo, ¿no? Parece que no. Bueno, yo tal vez de nuevo, ingeniero. Ya, muchas gracias. Bueno, a ver, más o menos lo que entiendo es que el efecto invernadero es ese efecto que causan ciertos gases que están en la atmósfera, como los gases de efecto invernadero, como lo dice el mismo nombre. Exacto. Después el cambio climático, bueno, el calentamiento global sería, bueno, se relacionaría a esto justamente al permanecer estos gases en la atmósfera, ocasionan que ya no salga el calor y se forme, sea como un invernadero, digamos, en la Tierra. Y el cambio climático, tal vez el proceso natural
que pasa el planeta en ciertos periodos. O sea, que varía, digamos, el clima de acuerdo a los fenómenos que se presentan. Algo así. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, estamos en lo correcto en gran medida. A ver, un momento, voy a alternar entre la presentación y una aplicación que tengo para utilizar la manera de pizarra. Un momentito, por favor. Un momento. Un segundito, por favor. A disculpar. Ahorita vamos. La aplicación no la había tenido activada. Aquí está. Muy bien. Entonces estamos hablando del efecto invernadero. Bueno, tal y como lo expresó su compañera, el efecto invernadero es un fenómeno propio de la atmósfera. De hecho, es muy importante. Vamos a poner que aquí el planeta Tierra. Esta es la atmósfera. De hecho, es gracias a este efecto invernadero que que existen las condiciones propicias para que se dé la vida en la Tierra, ya que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como sabemos, desde el Sol llega hacia nuestro planeta una serie de radiaciones de la denominada de onda corta, ¿no? Aquellas que tienen mayor energía. Y bueno, algunas son filtradas por la capa de ozono, pero llega una cierta cantidad, la cual es absorbida por el planeta y a su vez desde el planeta se devuelve hacia el espacio lo que es radiación de onda larga. Y comúnmente esto se traduce en radiación, esto es lo que se denomina la radiación infrarroja, que se manifiesta a través de calor. Ahora, y tal y como lo expresó su compañera, el efecto invernadero se da por los gases de efecto invernadero, valga la redundancia, los cuales, bueno, conocemos principalmente son el CO2, el vapor de agua, el metano, el N2O, etcétera, ¿no? Ahora, estos gases lo que hacen es retener una cierta cantidad de esta radiación de onda larga e impedir que, bueno, que se escape o se vaya hacia el espacio la mayor cantidad de ella, ¿no? Y esto propicia, tal y como le dije hace un momento, condiciones favorables para la vida. Bueno, a diferencia de otros cuerpos celestes en los cuales, bueno, no tienen atmósfera o tienen una atmósfera débil que no permite este fenómeno y a su vez no permite la vida, ¿no?
no permite el desarrollo de la vida. Ahora respecto a lo que es el cambio climático. No, perdón. Antes un tema anterior. Antes es calentamiento global. Ahora, el calentamiento global. Bueno, aquí podemos volver a la diapositiva. Bueno, y tal como lo dice su nombre respecto al efecto invernadero, bueno, recibe este nombre porque tiene una función similar al invernadero típico que conocemos, ¿no? Que sirve para retener el calor en los cultivos. Bueno, tal y como lo afirmamos, el efecto invernadero es un factor esencial en el clima y actualmente está siendo aumentado por la excesiva emisión de los gases de efecto invernadero. Y ya dijimos a su vez que estos gases principalmente son el vapor de agua, el CO2, el metano, el ozono y óxidos de nitrógeno, ¿no? Y lo vamos a conocer a partir de aquí como el GEI, gases de efecto invernadero. Y bueno, estos gases son naturales, es decir, que existieron independientemente desde prácticamente que se desarrolló la vida en la Tierra. Se incrementaron a partir de la revolución industrial, que sería la causa antrópica, que en un momento lo vamos a analizar. Se da debido a la quema de combustibles fósiles y bueno, también es producto de la deforestación. Ahora, analizando un poco lo que es la composición gaseosa de la atmósfera, si nos fijamos, en realidad menos del 1% ocupan en proporción estos gases de efecto invernadero, ¿no? Como bueno, supongo que casi todos sabemos, la mayor parte de la atmósfera está compuesta por nitrógeno molecular y oxígeno molecular. Así que esto nos da una idea de los grandes cambios que pueden llegar a originarse debido a una ligera alteración de estos gases. Bueno, algunas de las principales fuentes de estos, entre algunas de las principales fuentes de estos gases de efecto invernadero tenemos la ganadería, el mal manejo de residuos. Bueno, la ganadería, más que todo en lo referido a la emisión de metano, así como también aquellos residuos que no son dispuestos adecuadamente, que por su descomposición pueden generar este gas. La actividad industrial, bueno, tal como vemos aquí en la imagen, ¿no? Diferentes industrias manufactureras que a su vez arrojan emisiones hacia la atmósfera. A ver, un momento, denme un segundito, por favor. Está haciendo mucho ruido, voy a cambiarme de lugar.
Perdón, van a disculpar, acaba de pasar una caravana cerca de mi casa. Ok, como iba diciendo, también tenemos lo que es la quema de combustibles fósiles, el parque automotor. Bueno, de hecho, como lo vamos a analizar luego, esta entre una de las dos principales causas del cambio climático. La deforestación y cambio de uso de suelo. Y bueno, basura y restos orgánicos, ¿no? Una mala gestión de los residuos sólidos, una mala disposición. Ahora, hablando de lo que es el calentamiento global, tal y como lo dijo su compañera y como lo expresa el nombre, aquí solamente estamos hablando de la alteración de una variable, ¿no? Es decir, la temperatura. Y bueno, tal y como lo explicamos, esto ocurre porque el exceso de gases de efecto invernadero produce que la mayor parte de la energía del Sol quede atrapada en la atmósfera y esto produce a su vez un aumento de la temperatura global de la Tierra. ¿Ok? Y el cambio climático es en sí un aspecto, un fenómeno que es derivado del calentamiento global. Es decir, cómo este calentamiento global a su vez va afectando más variables meteorológicas que a su vez, bueno, producen la alteración de la misma, ¿no? Aquí en el cambio climático ya no estamos hablando solo de temperatura, sino de otras variables, ¿no? Como ser, por ejemplo, la precipitación y, bueno, otros fenómenos asociados a él. En ese caso tenemos como concepto que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera a nivel mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, la cual es observado durante largos periodos de tiempo, lo cual puede ser comparable, ¿no? Entonces es preciso mencionar que en realidad a lo largo de la historia evolutiva, la historia geológica de la Tierra, hubieron anteriormente varias épocas, eras, periodos de tiempo en los cuales hubo un cambio climático, ¿no? Pero estos se dieron, bueno, a través de lo que podríamos llamar causas naturales. Ahora la problemática que estamos encarando es ese cambio climático, pero producido por la actividad antrópica, más propiamente dicho, acelerado por la actividad antrópica, por todos esos factores que mencionamos, ¿no? La industrialización, la mala disposición de los residuos, la deforestación, en pocas palabras, todas aquellas actividades realizadas por el hombre que causan una mayor emisión de estos gases de efecto invernadero. Ahora aquí hay otro aspecto importante a considerar, que son los sumideros de carbono. Principalmente son dos, o bueno, son dos, mejor dicho. Tenemos lo que son los océanos y los bosques. Ahora, ¿por qué se les denomina sumideros de carbono? Porque estos elementos nos permiten, perdón, lo que hacen es captar una cierta cantidad de este carbono que está contenido en la atmósfera, este CO2, y por lo tanto ayuda a mantener estable lo que es este efecto invernadero, ¿no? Pero a su vez, actualmente estamos actuando en contra de uno de estos principales sumideros que son los bosques,
Es decir, a nivel mundial tenemos este problema, lo que es la deforestación, que produce que, bueno, tengamos una dinámica doble aquí, ¿no? A la vez que estamos aumentando los gases de efecto invernadero, estamos disminuyendo uno de los sumideros de carbono que tiene el planeta. Es decir, esto sería una doble tragedia, ¿no? Es una doble tragedia, ¿no? Ahora, entre los principales efectos a nivel global de lo que es el cambio climático, tenemos deshielo y aumento del nivel del mar. Bueno, ya hay la clásica imagen, bueno, del cambio climático, del calentamiento global, es el famoso oso polar en un pequeño témpano de hielo, ¿no? Todo derritiéndose a su alrededor. Y este es un efecto directo de lo que es el aumento de la temperatura. Por lo tanto, la masa de agua que se encuentra acumulada en los polos en estado sólido se va derritiendo y esto a su vez va produciendo un aumento del nivel del mar, ¿no? De hecho, se dice, bueno, que algunas ciudades costeras están en peligro debido a esto, ¿no? Cada vez hay un mayor aumento del nivel del mar y bueno, y esto provoca, bueno, una serie de impactos en estas poblaciones. Las condiciones meteorológicas extremas. Ahora, algo que hay que mencionar es que las variables meteorológicas se encuentran en un cierto balance. Bueno, en realidad esto de la meteorología es una ciencia muy compleja, pero podemos resumir en el hecho de que el aumento en una variable puede producir un aumento en otra, ¿no? Y esto hace que precisamente cuando hay un calentamiento global, bueno, se den alteraciones de otras variables meteorológicas. El ejemplo más claro es el de la precipitación. Por lo tanto, bueno, en algunas zonas esto desencadena inundaciones y en otras zonas puede desencadenar sequía, ¿no? A esto nos referimos con condiciones meteorológicas extremas. Lo que son los peligros para la salud humana. Bueno, y esto está dado principalmente, bueno, tanto de manera directa como indirecta, ¿no? Directamente por, bueno, las diferentes olas de calor que está habiendo en diferentes partes del mundo, que afectan al sistema respiratorio, al sistema circulatorio del ser humano, y en algunas ocasiones produce muerte. Bueno, de vez en cuando escuchamos noticias, por ejemplo, que ola de calor en Europa, en tal ciudad, bueno, produjo tantos muertos, ¿no? Bueno, aquí también en nuestro contexto, pero no es muy común. Y a su vez, otros peligros a la salud humana se dan por lo que es el aumento de vectores de enfermedades, ¿no? En este caso, como ser, por ejemplo, mosquitos, donde antes había, mejor dicho, donde antes no había mosquitos, ahora hay, ¿no? Debido a que estos vectores hayan una manera, hayan condiciones más favorables para la vida, ¿no? Por ejemplo, he escuchado que en La Paz en la ciudad de La Paz existieron ciertos sectores donde antes no existían mosquitos, bueno, y ahora, debido al cambio climático, ya se dan, ¿no? Y esto a su vez puede desencadenar, bueno, un brote de enfermedades. Bueno, costes para la sociedad y la economía. Bueno, que esta sería una relación un poco más indirecta, ¿no? Todos estos fenómenos como ser la sequía, las inundaciones, pues provocan daño, destrucción, las cuales pueden ser cuantificables en términos económicos. Riesgos también hacia la naturaleza, ¿no? Por lo anteriormente expuesto, ¿no? Inundaciones, sequías, por ejemplo, pueden producir alteraciones a los ecosistemas y a su vez
todos sabemos que los ecosistemas son unidades funcionales de la vida, así que afectamos alguna variable o algún elemento de este ecosistema, también estamos afectando en sí a todos los demás elementos, ¿no? Todo está relacionado, fauna, flora, así como los elementos abióticos, ¿no? Aire, agua, clima, etc. Ahora, en el caso de Bolivia, también tenemos una imagen clásica, ¿no? Lo que sucedió con Chacaltaya, ¿no? Chacaltaya, los nevados del Chacaltaya, en el cual, bueno, se ha visto que, bueno, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Debido a esta alteración gradual del clima. Poco a poco se fue derritiendo, así que perdimos uno de los principales atractivos que teníamos, ¿no? Turístico. Ahora, hablando un poco más localmente, entre los principales impactos sectoriales debido al cambio climático, bueno, tenemos en primer lugar lo que dijimos acerca del agua, ¿no? Debido a que el aumento de la temperatura directamente afecta lo que es el ciclo hidrológico, por lo tanto, se ve afectada a su vez la disposición de agua, ¿no? Ya dijimos, en algunos sectores puede llegar a haber inundaciones, en otros existen sequías, ¿no? Y a su vez esto tiene directa relación con lo que es el sector agropecuario, ¿no? También de cuando en cuando escuchamos noticias acerca de afectación a los cultivos, bueno, debido a la alteración de ciertas variables meteorológicas, muerte de ganado, lo que es el bosque y la biodiversidad, si lo vemos todo de una manera holística. La cuestión energética también se ve afectada. Bueno, como sabemos, en las grandes ciudades principalmente, eh, para producir energía se requiere de, bueno, de cierta fuente, ¿no? También se produce energía hidroeléctrica, perdón, y a su vez tendemos a consumir más energía precisamente debido a este exceso de calor que experimentamos. Bueno, y la salud también, como lo expresamos, debido a influencias directas e indirectas, ¿no? Ya sea a través de los vectores que nos producen enfermedades o directamente los efectos fisiológicos que causa el calor. Parece que alguien quiere participar. Escucho un micrófono encendido. Bueno, ok. Ahora, en el escenario actual en Bolivia, bueno, se tienen datos que se estima que aproximadamente el 81% de los gases de efecto invernadero son producto de la deforestación. Y esta es una realidad bastante palpable y bastante obvia, ¿no? Bueno, a pesar, bueno, siempre, en Bolivia, en la última década siempre hemos tenido estos problemas de deforestación, pero debido al ensanchamiento, a la ampliación de la frontera agrícola, en estos últimos años hemos visto un aumento considerable de esta problemática, ¿no? Más específicamente con los chaqueos. Por lo tanto, a pesar de que Bolivia, como sabemos, nuestro contexto socioeconómico, tenemos un reducido nivel de desarrollo, tiene un GIE comparable con... ¿Escucho a alguien? Ok.
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, le escucho. Le habla Pedro Rioja de Villamontes. Mucho gusto, buenas noches. Antes de pasar al escenario actual en Bolivia, Ya. bueno, estuve viendo hace unos meses también algunos documentales que me llamaron mucho la atención, ¿no? Pero hay un punto que creo que lo estamos pasando por alto, o tal vez yo me equivoco, me corrige por favor, Ya. que es tomar como en cuenta uno de los factores ya que todos debemos saber, que es la superpoblación que hay a nivel mundial, ¿no? Y a partir de eso se están dando todos estos escenarios, ejemplo, en países que buscan expandir la frontera agrícola a como sea para poder cubrir la demanda de alimentos. Esto conlleva a todos los problemas que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, hasta creo que hay ejemplos en los que se está viendo la posibilidad también ya de no me acuerdo cómo se llama el proceso, pero quitarle la sal al agua del mar para poder hacerla potable, porque ya hay en países como en zonas como en Estados Unidos que se están quedando sin agua, ¿no? Y bueno, como en eso, varios escenarios, en Bolivia también se está viendo que varios lugares ya lo que se busca con la deforestación es habilitar espacios agrícolas para producción, ¿no? Eh, entonces, como yo creo que desde mi punto de vista, un dato que, que es importante tenerlo en cuenta siempre es ese, ¿no? La superpoblación que ya hay dentro del planeta, y no solo dentro del planeta, ¿no? A nivel nacional igual ya se ve que ya se va a necesitar eh, para poder cubrir la demanda, ¿no? Alimentaria. Eso nomás quería acotar, ingeniero. Muy bien, muchas gracias por su participación. Efectivamente, ¿no? Este fenómeno del cambio climático tiene muchas causas, como dijimos, directas e indirectas. De hecho, usted se adelantó un poquito. De hecho, en la próxima diapositiva vamos a tocar uno de estos, ese punto, bueno, aunque a nivel nacional de lo que es el aumento, el crecimiento de la tasa poblacional. Y efectivamente, ¿no? Tal y como usted lo afirma, cuando hablamos de lo que es la expansión de la frontera agrícola y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por la industrialización, hay una relación, bueno, en este caso, estamos hablando de que causa directa, bueno, sí, bueno, de hecho, eh, para ello les he confeccionado, bueno, un, una tarea donde precisamente quiero que ustedes establezcan esas relaciones, ¿no? Excelente su participación. De hecho, hay una... Un momentito, voy a cambiar al formato de otra aplicación. Un segundito. Aquí lo podemos visualizar mejor. Ok. Tal y como usted lo afirma, bueno, aquí quizás, bueno, me esté adelantando un poco hacia la tarea, pero lo vamos a hacer lo más general posible para que ustedes lo desarrollen más adecuadamente en base a sus investigaciones. Tenemos lo que es el cambio climático, ¿no? Que sería el problema actual. Lo que causa esto, dijimos que es el calentamiento global, ¿no? Pero no voy a poner en una global. Esto es causado por una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. A su vez, esto tiene múltiples causas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, deforestación,
industrialización, todo este problema que hay con los residuos. Y a su vez en deforestación, tal como usted lo dijo y como lo explicamos, tenemos también un aumento de la frontera agrícola, ¿no? Y a su vez esto es causado por, obviamente, un aumento de la demanda alimenticia, ¿no? Demanda de alimento. Y esto a su vez tiene, podemos decir como causa, lo que es la sobrepoblación. Es decir, hay una serie de factores y de hecho si esto, bueno, algo parecido a lo que ustedes van a hacer en su trabajo, aquí nos vamos, estamos yendo por una rama, también vamos a ver que prácticamente la mayoría de estas causas tienen una causa raíz, ¿no? Que sería la sobrepoblación. O sea, de hecho, estamos tratando exclusivamente de las causas antrópicas. Está perfecta su participación, así es. Tenemos entonces causas directas, causas indirectas, así que como estamos viendo hay aquí una relación entre todos estos eventos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tal como usted lo afirma, ¿no? En realidad tenemos un tiempo limitado, así que podríamos hablar e incluso toda una clase sobre el problema de la sobrepoblación, sobre meteorología, pero aquí queremos ir un poco, queremos darle un pantallazo general a toda esta cuestión. Un momentito, por favor. No, y así como usted lo afirma a nivel global, por ejemplo, tenemos el caso de China, bueno, que es un país icónico en esta cuestión del aumento poblacional, aunque hay una relación, ¿no? Entre lo que es, en el caso, bueno, vámonos para el caso del ejemplo de China, de repente millones de personas pasaron de la pobreza hacia la clase media y eso incluyó un aumento de su huella ecológica, ¿no? Ya requerían más insumos para mantenerse, más recursos naturales. Y a su vez, bueno, no es tema de esta clase, pero quizás como la mayor parte de ustedes estén enterados, esta cuestión de la huella ecológica, lo que es la huella, perdón, lo que es la huella ecológica, lo que es la huella de carbono, se pueden medir en unidades de superficie, ¿no? Y aquí está precisamente lo que es la deforestación. Y a su vez la necesidad de ciertos artículos también produce un aumento de la industrialización. Y como estamos viendo, todo esto está contribuyendo a este problema del cambio climático, ¿no? Muy bien, le agradezco por su participación. Así ponemos de relevancia estas relaciones que existen entre estos agentes causales, ¿no? Muy bien. Bueno, otro punto, en Bolivia actualmente, bueno, se calcula que aproximadamente 1 de cada 8 hogares cuenta con vehículo automotor, aunque bueno, todos sabemos que, bueno, este número pues, o la tendencia es hacia el aumento, ¿no? Con la informalidad, bueno, todo. Y además que muchas veces es difícil cuantificar estas cuestiones del aumento del parque automotor. Y bueno, también con el problema que hay de la contrabando, legalización y bueno, todo eso que ustedes ya conocen, ¿no? Que están enterados. Bueno, un posible escenario futuro en Bolivia. Bueno, aquí hablo un poco de bueno, lo que hace rato mencionó su compañero. Tenemos que la transición demográfica y la migración rural-urbana implica que las tasas de crecimiento poblacional cambien con el tiempo, ¿no?
Como sabemos, nuestra pirámide poblacional, bueno, a diferencia de otros países, está en crecida, ¿no? Es decir, que cada vez tenemos mayor población joven, a diferencia de otros países desarrollados. Bueno, el caso más típico es el de Japón, ¿no? Que cada vez su población va envejeciendo y de hecho están disminuyendo, ¿no? Va en bajada. En Bolivia y países latinoamericanos va en crecida, ¿no? Todo esto tiene explicación, bueno, a través de diversos, bueno, fenómenos sociológicos, incluso hay cuestiones biológicas implicadas, etcétera. Y bueno, como ya sabemos, nuestra realidad actual y a futuro es la continua expansión de la frontera agrícola, ¿no? Por lo tanto, se estima que en este ciclo se deforestarán aproximadamente 33 millones de hectáreas. Y bueno, como estamos viendo, quizás incluso hasta superemos estas expectativas que se tienen, ¿no? Cada vez este problema es mayor y de hecho actualmente estamos luchando precisamente contra ello, ¿no? Muy bien, ahora que hemos visto que tenemos en sí una problemática, bueno, aquí volvemos a la relación causal, ¿no? El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero que produce un cambio climático, que esta a su vez produce ciertos impactos tanto a nivel global como local. ¿Qué nos queda a nosotros como sociedad? Pues dar una respuesta, ¿no? Y respecto al cambio climático, se tiene, podemos clasificar esta respuesta en dos elementos, ¿no? Lo que es la mitigación y la adaptación. Ok, como sé que muchos de ustedes están, la mayoría informados en el tema, han leído los materiales, quizás hicieron su investigación propia. ¿Alguien nos podría resumir cuál es la diferencia entre lo que es medidas de adaptación y lo que son las medidas de mitigación cuando nos referimos al cambio climático? ¿Alguien que quisiera aportar alguna idea, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Le habla Juan Carlos Barrientos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos. En términos generales, más allá de específicamente lo que es el cambio climático, lo que es una mitigación es lo que busca una serie de medidas, otorgar una serie de medidas que impliquen el reducir un impacto que ya existe, mitigarlo de alguna manera. En este caso, una mitigación al cambio climático es una serie de medidas que puedan ir en provecho de mitigar o minimizar el efecto que el cambio climático tenga sobre determinado lugar, zona o espacio. Y adaptación surge ya de lo que viene a ser la necesidad de que al no poder evitar o mitigar completamente el impacto o el efecto o el cambio climático, el poder generar herramientas, acciones y proyectos que estén relacionados a adaptar a la población al nuevo escenario que se produce a partir del cambio climático. Como dijeron más temprano, lo que es el clima es un periodo largo de tiempo, de datos, de tiempo. Entonces, una adaptación es adaptarse a una nueva realidad que estamos ya viviéndola, ¿no? Desde algún tiempo. Eso. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Y efectivamente, esas son las respuestas al cambio climático, ¿no? Aquí tenemos un esquema global. Y esto a mí me gusta hacer la analogía con la cuestión médica, ¿no? Es decir, en este caso, la adaptación sería algo similar a aliviar los síntomas
de una enfermedad ya existente, bueno, que en este caso, haciendo la analogía, la enfermedad, en este caso para el planeta sería el cambio climático, y lo que es la mitigación es ir directamente a atacar el problema, ¿no? La causa raíz, en este caso, actuar sobre los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aquí en adaptación la palabra clave es el ajuste. El ajuste que tenemos, que tener que se tiene que dar como sociedad a la problemática ya existente. En cuanto a la magnitud, a la mitigación, tenemos que la reducción de las emisiones para efectivamente reducir la magnitud del cambio climático. Así que entre ambos elementos hay una complementariedad. Es decir, a la vez tenemos que trabajar en lo que es la adaptación, ya que es un fenómeno que ya se está dando. Así que quizás a corto plazo, mediano plazo, no hayan muchos prospectos de solución, pero a su vez tenemos que garantizar que este fenómeno no aumente su intensidad. ¿No? A eso a lo que se apunta. Buenas noches. ¿Alguien quiere participar? La palabra, ingeniero, buenas noches a todos. Buenas noches. Me preguntaba un poquito sobre esta parte de la temática ya en nuestra sociedad. ¿Quiénes van a ser los que van a tener mayor posibilidades de adaptación o la mitigación de repente? Aquí me viene el término de resiliencia. ¿Tendremos que ser más resilientes? Me pregunto, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes van a poder tener también la parte de un mayor porcentaje, si se quiere, o en mayor medida poder adaptarse a los cambios que están viniendo respecto a los efectos del cambio climático? ¿Serán aquellos genes que están vivientes, originarios de repente del lugar, tendrán mayor posibilidades que aquellos que ingresan a ese hábitat que no es el suyo? Me preguntaba, ¿será que viene al caso, ingeniero, tomando en cuenta esta situación del cambio climático, que hay varias teorías que están surgiendo, y una de ellas, por supuesto, la parte de la falta de alimento, que a la vez no es falta de alimento, sino mala distribución del alimento que contamos, ¿no? Entonces, no sé sobre eso si vale para poder tener una idea de también esto sobre la resiliencia. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bien, aquí nos encontramos. Su compañero nos hizo una serie de planteamientos. En sí, precisamente en la última diapositiva vamos a observar que es importante la participación activa tanto de lo que es los gobiernos locales como la sociedad en su conjunto, ¿no? Ya que, en términos generales podemos hablar de mitigación, podemos hablar de adaptación, pero en sí todo es contextual. Es decir, hablamos de diferentes realidades en las cuales tenemos que estudiar muy bien cuáles son las características tanto del medio como las características socioeconómicas de las poblaciones. Y quizás como lo planteó su compañero, nos habla de inclusive quizás de una cuestión, yo no diría quizás genética, pero en sí, ¿no? Las personas que por generaciones llevan
viviendo en un cierto, vamos a decirlo así, en un cierto contexto climatológico, bueno, tienen mucha mayor adaptabilidad, ¿no? Resiliencia a ciertos cambios, ¿no? Y eso quizá, bueno, tenemos ejemplos clásicos como, bueno, las personas que sobreviven en extremos climáticos, como, bueno, por exagerar, ¿no? Las personas que viven en los polos, las personas que viven en los desiertos. Y bueno, en sí, bueno, la respuesta corta que podemos dar aquí es que todo esto debe ser contextualizado, ¿no? Y precisamente de eso es lo que trata este ciclo formativo, ¿no? De ver cuáles son las mejores opciones que podemos tomar en cuenta desde nuestra realidad, tanto para lo que es la mitigación como es la adaptación a este fenómeno, ¿no? Y precisamente, bueno, ya la participación en los foros vamos a tener un buen intercambio de ideas al respecto. Bueno, y bueno, sobre esa cuestión ya más adelante les voy a explicar, ¿no? Cómo van a contextualizar su realidad frente a esta problemática. Muy bien, gracias, vamos a continuar. Ahora, ¿por qué es importante la mitigación? Bueno, ya sabemos que este fenómeno del cambio climático está generando impactos globales, bueno, por las emisiones pasadas, presentes y futuras, ¿no? Y estos impactos a su vez van a exacerbarse, van a aumentar en caso de seguir en esta tendencia. Y el costo de la mitigación aumenta en función del tiempo. Eso quiere decir que mientras más rápido actuemos, tendrá un coste menor, ¿no? De hecho, cada vez, a medida que este fenómeno va produciendo diferentes impactos en las poblaciones, el costo a su vez va aumentando, ¿no? Algunos ejemplos generales de medidas de mitigación está el uso de energías renovables. Esto tiene que ver con lo que es la disminución del uso de combustibles fósiles, sistema de motores eléctricos eficientes. Eso quiere decir optimizar el uso de energía, el uso de combustibles fósiles, realizar un manejo forestal sostenible. Esto está ligado con el término que conocemos como el desarrollo sostenible. Bueno, esto quiere decir no hacer un mayor uso de los recursos, dejar que las generaciones futuras hagan un uso de los recursos de los que actualmente estamos disponiendo, ¿no? Es decir, no consumir más de lo que podemos reponer. Tener un eficiente sistema de transporte también sería un buen ejemplo de lo que es una medida de mitigación. Ya dijimos que uno de los principales problemas es el aumento del parque automotor, ¿no? Ahora, en lo que es la adaptación, ya dijimos que la adaptación es en realidad un ajuste que podemos hacer a este problema actual que tenemos del cambio climático. Y esto está relacionado con la vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos con vulnerabilidad? Bueno, podríamos decir que es el grado en el que un sistema es susceptible o podemos ser incapaces de tolerar los efectos adversos del cambio climático, ¿no? Ahora, esto a su vez tiene como variable lo que es la exposición, la sensibilidad para lograr una capacidad adaptativa. ¿A qué nos referimos con la exposición? Bueno, presencia de, personas, especies, ecosistemas, infraestructuras, viene, en sitios, lugares que podrían verse afectados negativamente por estas variaciones climáticas, ¿no? Y la sensibilidad es el grado en el cual un sistema
se ve afectado por estas variaciones climáticas, ¿no? Hay ecosistemas que son más frágiles que otros, así que, bueno, debemos analizar todas estas variables para determinar una cierta capacidad de adaptación. Ahora, ¿cuál es la importancia de la adaptación? Bueno, que los sistemas que sostienen la vida en la Tierra son afectados, ¿no? Más específicamente los ecosistemas, con todos los elementos que a su vez contiene. Tenemos que el cambio climático traerá consecuencias inevitables aún en los mejores escenarios. Bueno, ya había mencionado anteriormente que soluciones a corto, mediano plazo no existen. Es decir, todas las medidas de mitigación que tomemos van a funcionar a largo plazo. Así que mientras tanto, debemos tomar ciertas medidas para aumentar nuestra resiliencia, ¿no? Como dijo su compañero. Bueno, tenemos también que el costo de adaptación es menor al costo de asumir los impactos. También cuando ocurren grandes sequías, inundaciones, como sabemos, hay todo tipo de pérdidas económicas en biodiversidad, incluso vidas humanas y quizá otros aspectos que no se puedan cuantificar muy fácilmente. Y bueno, Bolivia, por su posicionamiento en el planeta y a su vez por su contexto socioeconómico, se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Esto quizás está un poco relacionado a lo que dijo su compañero, que existen ciertos sectores de la población que van a ser afectados quizás en mayor medida debido a esto, al cambio climático. Por lo tanto, repito una vez más, es importante entender nuestra realidad, ¿no? Y precisamente a eso apunta lo que es a lo que es la necesidad de establecer políticas desde los gobiernos nacionales, departamentales, locales. Ya, algunos ejemplos de medidas de adaptación. Tenemos lo que es el refuerzo de infraestructuras. Bueno, esto en cierto contexto puede darse en mayor o menor medida. Un manejo integrado de las cuencas, es decir, hacer una gestión adecuada de lo que son los cuerpos de agua. La agroforestería, que como sabrán, bueno, es una práctica en la cual, bueno, combinamos especies silvestres con las propias de la agricultura, ¿no? Producción en invernadero, lo que es la reforestación. De hecho, la reforestación, como vimos, puede encasillarse en ambos tipos de medidas, ¿no? Tanto lo que es adaptación como lo que es la mitigación. Aumentamos los árboles, pues fácilmente aumentamos los sumideros de carbono. Y también lo que es la conservación de la biodiversidad. Ahora, precisamente, vamos a ver aquí la importancia de la actuación de los gobiernos locales frente al cambio climático. No, hay una frase muy importante que es, o muy conocida, que es actúa local, piensa global. Es decir, bueno, todos sabemos que este fenómeno del cambio climático es a nivel global, es decir, todos los países, gobiernos, tienen su cuota de emisiones, podríamos decir entre comillas, su cuota de culpabilidad por el problema que se da. Pero si queremos de alguna manera adaptarnos, mitigar, debemos pensar localmente, ¿no? Es a través de la sumatoria de todas estas actuaciones locales
de la sinergia de todas estas medidas, que quizás tengamos una esperanza, ¿no? De adaptarnos o de mejorar esta situación. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno. Parece que fue un pequeño error. Sigamos entonces. Ahora, ¿cuál es la importancia de la actuación de los gobiernos locales frente al cambio climático? Bueno, en nuestro contexto continental, podríamos decir, tenemos que los países de América Latina y el Caribe son especialmente vulnerables al cambio climático. Y esto se da principalmente por dos variables, ¿no? Nuestro posicionamiento geográfico y nuestro contexto sociocultural, bueno, que todos lo conocemos muy bien, ¿no? Donde existen, bueno, pobreza, alta tasa de deforestación, etc. La necesidad de replantear y o rediseñar la gestión pública ante este contexto. Es decir, constantemente tenemos que estar haciendo un monitoreo de nuestra realidad, porque sabemos que todas estas variables socioeconómicas, ambientales, meteorológicas están en constante cambio, ¿no? Y puede que algunas medidas en el pasado no se adapten a las nuevas realidades que se dan, especialmente en este contexto que está habiendo de excesiva deforestación, ¿no? Y bueno, cambios socioeconómicos también que se están dando. Y quizás yo diría, si tuviera que quedarme con un elemento, sería este, ¿no? Que los gobiernos locales son aquellos que conocen su realidad. Es decir, aquellos que deberían adaptar todas estas estrategias de mitigación y adaptación partiendo desde lo global hacia lo local. ¿No? Quizás este es el factor más importante, ya que toda esta cuestión, especialmente de lo que es la adaptación, es contextual. Es decir, no podemos hacer nada si no miramos hacia nuestra realidad, si no conocemos qué tenemos, cuáles son los problemas de nuestra población, cuáles son las características del medio ambiente, cómo están variando estas variables meteorológicas, etcétera, lo que va a garantizar la efectividad o quizás la inefectividad de nuestra medida, ¿no? Bueno, estos temas ya un poco más específicos lo van a ir desarrollando a medida que vayan transcurriendo los módulos, ¿no? Ahora, pueden existir algunas barreras. Una sería lo que es la estructura de gobierno. Quizás puedan haber desentendimientos, quizás por problemas de ideología, culturales, que no permitan una adecuada articulación entre los diferentes niveles de gobierno. La capacidad técnica, administrativa y o financiera. Bueno, sabemos que muchas veces las buenas intenciones no son suficientes, sino que debemos tener una cierta capacidad, un cierto grado de competencia para encarar estos problemas, una cierta experiencia. La cooperación y coordinación multisectorial. Bueno, aquí podemos hablar no solo de la cuestión gubernamental, ¿no? También la cuestión de lo que son las ONG, el sector privado, movimientos sociales y obviamente lo que es la participación pública. Es decir, ¿qué tanto podemos hacer partícipe a la ciudadanía?
a través de nuestras políticas, nuestras medidas. Quizá aquí se trate de, aquí me interviene mucho lo que es la educación ambiental, bueno, y todas aquellas actividades que pueden desarrollar desde el gobierno para hacer consciente a la población en su conjunto sobre esta problemática que estamos atravesando y cómo cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para contribuir a estas medidas de adaptación y mitigación. Y bueno, aquí tenemos un esquema resumen de lo que anteriormente habíamos hablado. Bueno, en nuestro caso, recordemos que todo nace de una serie de convenios internacionales, partiendo de lo que son el protocolo de Kioto, Acuerdo de París, a la cual muchos gobiernos se han suscrito, así que se tienen que cumplir ciertos objetivos para luchar contra este problema que es el cambio climático, amén de otros que puedan existir, ¿no? Como pérdida de biodiversidad, la cuestión también del deterioro de la capa de ozono, etcétera. Y a su vez, como tenemos diferentes... Buenas noches. Bueno, ok. Como tenemos diferentes realidades socioeconómicas y medioambientales, bueno, son los gobiernos locales los que tienen que actuar en conjunto para lograr a su vez estos objetivos nacionales y a su vez quizás algún día alcanzar el objetivo global que nos hemos planteado en las diferentes convenciones que se dieron, ¿no? O sea, todos apuntamos hacia lo mismo, pero esta problemática debemos encararla desde nuestra propia realidad. ¿Ok? Y bueno, y la participación. Ingeniero, Buenas noches. nuevamente, Pedro. Buenas noches. Ingeniero, en cuanto a los acuerdos, el año pasado Estados Unidos, bueno, en 2020 Estados Unidos se retiró, ¿no? Dentro, y es uno de los grandes emisores de esta problemática ambiental, ¿no? Y también países como Nicaragua, bueno, que fue uno de los que se retiró también, aludiendo que era muy liviano los acuerdos que se estaban realizando en base en lo que se refería a los compromisos que tenían que asumir los grandes países emisores, ¿no? Solo quería preguntarle cuál es su perspectiva acerca del tema, porque obvio hay mucho trabajo que se está haciendo, hay mucho trabajo que hay normativa. Lastimosamente, lo escuchaba hace rato en el tema de adaptación, hay mucha normativa, hay la ley de la madre tierra, hay la ley 602 de reducción de riesgo, pero lastimosamente en Bolivia parece que esperamos que sucedan ciertos fenómenos, los incendios, inundaciones y otros, para que recién podamos actuar, es decir, más entramos a un escenario de, de atención más que de adaptación, ¿no? Y los problemas se suscitan, como el problema de los incendios forestales. Hasta la fecha ya son casi todos los años que se presentan estos fenómenos y no se ve políticas muy, digamos, de gran impacto para lograr contrarrestar las pérdidas que se han generado, ¿no? con estos fenómenos que se han realizado. Obvio que es muy importante, veo que, ejemplo, en el caso de Nativa me ha tocado coordinar algunas actividades con ellos desde su escenario siempre están buscando mejorar esta situación, pero yo creo que también los gobiernos locales, mucho más allá del tema político,
deben poner mucho esfuerzo para revertir esta situación, porque lastimosamente, como usted lo mencionaba, Bolivia es uno de los países muy vulnerables a esta serie de eventos que se puedan dar. El otro día nomás en Tarija, ejemplo, hubo sismo. No olvidemos que estamos dentro de una falla también en la zona del Chaco, que es la de Mandillapecua. Entonces, pero no se ve políticas que estén enfocadas a adaptarnos a estos nuevos escenarios que se vayan a dar en cuanto a sismología, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a eso nos está faltando. Tal vez en leyes está bonito, pero en acciones todavía nos falta mucho. Ok. Muy bien, muchas gracias nuevamente por su participación. Y sí, en realidad podríamos hablar largo y tendido y hacer un análisis muy extenso sobre esta cuestión, ¿no? Sabemos que en Bolivia, bueno, y en muchos países latinoamericanos tendemos a ser más reactivos que proactivos. Y no solamente en lo referido al cambio climático, sino que también en muchos otros ámbitos. Es decir, tendemos a esperar que prácticamente el problema nos esté golpeando para recién actuar. Bueno, y bueno, esa quizás sea, bueno, una realidad que tenemos que asumir y que está ligada con nuestra idiosincrasia. Y a su vez, tal como usted lo expresó, bueno, existen ciertas ONG, bueno, ciertos actores que tratan, o mejor dicho, perdón, hacen su mejor esfuerzo en promocionar estas medidas. Sin embargo, quizás, bueno, a mi juicio personal, lo que nos falta un poco acá es la articulación, precisamente entre todos estos elementos que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Muchas veces a nivel de gobiernos nacionales hay ciertas políticas que, bueno, que entran en contradicción quizás con intereses de otros sectores. No hay mucho entendimiento entre gobiernos nacionales, en nuestro caso departamentales, municipales. Y si hablamos a nivel global, tal y como usted lo expresó, precisamente muchos países, bueno, no muchos, ¿no? Pero hay algunos países, entre ellos los más desarrollados, que no están de acuerdo en ciertos convenios que se toman debido a que les afecta económicamente. Siempre ha habido, bueno, no solo en esta cuestión del cambio climático, sino en todos los problemas ambientales, este choque, este enfrentamiento entre lo que es los intereses económicos y, podríamos decir, entre comillas, los intereses planetarios, ¿no? El medio ambiente, bueno, lo que sabemos es que incluso nos afecta directamente en el buen vivir, como lo denominamos nosotros, ¿no? Pero bueno, muy importante, muy interesante su aportación. Y sí, eh, eso es por lo que tenemos que luchar y precisamente debido a ello es que estamos realizando estos ciclos formativos, ¿no? Para que ustedes a través... buenas noches, parece que alguien quería participar. Sí, Bueno, sí, sobre el particular, un poquito para poder introducirnos también en esta situación que es la parte de los gobiernos locales, en este caso los gobiernos municipales, ¿no? Sí. Si bien se tiene y se tuvo y todavía se está a tiempo en la elaboración de la parte de las cartas, por ejemplo, los gobiernos autónomos, ahora las cartas orgánicas. Si vemos un poquito en las cartas orgánicas, por ejemplo, este tema del medio ambiente es un tema muy, muy reducido, el análisis que se hace y también medidas o prever algunas políticas desde los gobiernos municipales para ver este tema de los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces,
ahí de repente, muy bueno por la temática esta, para poder de repente de alguna manera hacer incidencia, dado que se tiene las oportunidades, sin embargo también hay algunas barreras como en todo, la parte, por ejemplo, económica, ¿no? Para poder realizar algunas acciones que puedan tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, pero también está lo otro como sociedad, ¿no? Está lo otro, es como si una persona en un ambiente cerrado, una persona que fuma y una persona que no fuma, se le está pidiendo que hagan acciones a la persona que no fuma. Esa persona tendría que hacer acciones para que ese problema no le esté afectando. Pero aquel que sí está haciendo las emisiones como tal, no está haciéndose nada. Y un claro ejemplo es esto que lo acaba de mencionar el compañero, por ejemplo, salirse de estas cuestiones como Estados Unidos y dejar que los otros que son absorbentes que puedan ver de solucionar los problemas de esto, ¿no? Entonces, creo que es alternativas para poder, hay bastante para poder discutir sobre esto, poder conversar. Sin embargo, creo que nos queda, como ha mencionado también el profe, de poder ver nuestras realidades y desde allí partir qué es lo que tenemos como potencialidad para poder ir de alguna manera haciendo acciones para tanto la adaptación como para la mitigación, ¿no? Eso como un poco como comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Me voy a Buenas adelantar un noches. poco precisamente. Buenas noches, ¿le escucho? Sí, Felipe Ramírez. Buenas noches. Mire, dos elementos que quisieras rescatar, tal vez antes de sacar las conclusiones. Uno es el tema de la resiliencia, ¿no? Ese es un elemento muy importante que habría que tomarlo en cuenta hasta el mismo nivel de lo que es la adaptación y la mitigación, ¿no? Entonces, eso me gustaría tal vez también un poquito, tal vez reforzar, ¿no? El concepto y ver cómo se puede trabajar este elemento de lo que es la resiliencia. Y el otro, bueno, estamos en una situación bien compleja de lo que es el cambio climático y no todo tenemos que verlo como una amenaza, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser positivos y entonces también hay que ver al cambio climático como una oportunidad. ¿Y en qué sentido? O sea, yo siempre pienso que también hay elementos positivos del cambio climático. Hay sectores, pequeñas zonas tal vez donde antes no producían ciertos cultivos y ahora con el tema de temperatura y otros elementos más, producen. Y eso también la gente lo está notando y está desarrollando ciertos complejos productivos. Entonces también yo quisiera rescatar de que hay elementos que nos pueden favorecer, ¿no? Principalmente en la parte de lo que es la agricultura y que habría aprovecharlos a nivel de lo que son políticas, ya sean departamentales y a nivel local, municipal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco el hilo de las participaciones anteriores, para que no se nos vaya la idea, precisamente este pequeño debate que podemos generar en torno a esta situación de la participación de los gobiernos locales sobre el cambio climático, bueno, nuestra idiosincrasia, y bueno, tal como lo dice su compañero, perdón, el último que participó, quizás hay en algunos sectores, bueno, tal y como afirma, que se vean favorecidos por el cambio climático que se dio en su zona, por el aumento de la precipitación, en cuanto otros están sufriendo de sequía, algunos quizás inundaciones, quizás una afectación negativa hacia lo que es su aparato productivo, ¿no? En realidad, en un concepto un poco más global, si hablamos de impacto, pueden haber positivos y negativos. Bueno, como toda la vida hay, bueno, como se dice, el yin y el yang, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere dar mayor énfasis
y en lo que se da un poco mayor de importancia es hacia los impactos negativos. Bueno, que a mi juicio yo diría, bueno, mi humilde opinión, que son eh, más sobresalientes, que sopesan más, ¿no?, que los impactos positivos que quizás algún sector pueda tener. Pero bueno, también todo está en el hecho de saber aprovechar, bueno, así como dice el refrán, ¿no?, de si la vida nos da limones, tenemos que hacer limonada, ¿no? ¿Qué fortalezas podemos identificar en nuestro municipio, en nuestro aparato productivo, etcétera? Y precisamente debido a ello es que, si han visto la plataforma, ahí tenemos la sección de foro en el que requiero que cada uno de ustedes, bueno, estoy seguro que están familiarizados con lo que es un análisis FODA, puedan describir en su municipio qué fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas encuentran para implementar estas medidas que estamos viendo, ¿no?, de mitigación, de adaptación. Y bueno, quizás alguien pueda tener un punto de vista diferente, bueno, lo cual es muy bienvenido. De hecho, es a través de de los diferentes paradigmas que tienen cada uno de los actores que podemos llegar a una conclusión más o menos acertada. Entonces, aquellos que pertenezcan al mismo municipio, sería interesante ver cómo complementan sus ideas, cómo quizás refutan algunas. Bueno, claro, siempre todo dentro de lo que es el marco del respeto, ¿no? Muy bien, así que por eso considero que, bueno, van a disculpar, el tiempo ya se nos está yendo, que tengamos un debate interesante en el foro. Ya ustedes van a participar, yo voy a participar también, así podamos enriquecer esta temática, ¿no? Quizá en 1 hora y media apenas nos da tiempo para hacer todo desde un nivel muy general, pero bueno, a través de su revisión bibliográfica, de las investigaciones propias que están realizando, tal y como estoy viendo, hay mucha participación en ese sentido, podamos tener un intercambio sano de opiniones, de puntos de vista, ¿no? Ingeniero, Muy bien. Bueno, no, ya le escucho. sí, una consulta acerca del tema, tenía una duda acerca de la actividad. Allá. En el punto que usted mencionaba sobre el análisis FODA, ejemplo, la actividad, cada persona tiene que subir un análisis completo FODA o es, digamos, si un colega subió Ya, ya. un análisis, yo comentarle y eso ya es participar en la actividad o yo sí o sí tengo que subir también un análisis completo. Esa era mi duda que tenía. Ok, ahorita pasamos a la siguiente diapositiva, concluimos y voy a hablar sobre el trabajo, ¿ok? Perfecto. Para no... Perfecto, ok. Bueno, con las conclusiones de esta breve intervención que tuvimos, tenemos que, bueno, el cambio climático es una realidad innegable, bueno, y sus causas y efectos son de
Buenas noches, van a disculpar, tuve un problema de conectividad, ahorita me llamaron. Mil disculpas, vamos a concluir la presentación. Bueno, no sé en qué parte me habría quedado de las conclusiones, pero habíamos dicho que ya sea por uno u otro motivo, el cambio climático es una realidad innegable tanto a nivel global. Bueno, y sus causas y efectos son de amplia difusión en la comunidad científica. Por lo tanto, lo único que nos queda es darle una respuesta, ¿no? Bueno, todo esto obviamente conociendo sus causas y nuestra realidad. Ahora, el desafío que esto implica es... Buenas noches. Ya, ok. En sí, el aplicar y adaptar dichos conocimientos hacia las realidades que tenemos, hacia nuestras realidades locales. Hay una serie de, bueno, podemos encontrar mucha información, artículos científicos, textos. Bueno, si buscamos cambio climático, quizás sea uno de los temas más debatidos por la comunidad científica, ¿no? Pero ¿cómo podemos agarrar todos esos conocimientos y adaptarlo a nuestro contexto local, ¿no? Cómo a través de los gobiernos locales podemos, a través del conocimiento técnico, mejorar la calidad de vida de la población. La importancia de los gobiernos locales respecto a la respuesta frente al cambio climático. Ya habíamos resumido que los gobiernos locales deben actuar sinérgicamente para lograr los objetivos nacionales y a su vez los convenios internacionales respecto al cambio climático. Y es necesaria la investigación académica para generar información actualizada que permita afrontar dicha respuesta, ¿no? Es decir, bueno, quizás en nuestra realidad tenemos otra problemática que es la falta de investigación académica, bueno, lo cual quizás vaya hacia otro ámbito, pero también debemos reforzar, debemos hacer un énfasis en ello, ¿no? A través de las universidades, a través de la ONG y la sociedad en general. Ok, muchas gracias. Perdón si nos extendimos un poco, pero la verdad es, bueno, quizás el reto aquí era resumir el contenido del módulo, bueno, en una sesión limitada como la que tenemos, ¿no? Amén de dar espacio al debate, al intercambio de opiniones. Muy bien, ahora respondiendo a la pregunta de su compañero y para finalizar, un momento, vamos a ir a Notability. Respecto al foro que me decía su compañero, para precisamente generar un debate, un intercambio de información, lo más importante quizás un intercambio de experiencia, lo que requiero es que cada uno de ustedes haga un análisis FODA de su municipio, ¿no? Respecto a lo que es el cambio climático. Sin embargo, sabemos que puede haber más de una persona que pertenezca al mismo municipio, así que en ese caso lo que requiero es que, bueno, supongamos la persona X, bueno, afirma soy del municipio, por decir, de Camiri, ¿no? Mi análisis FODA consiste en estos pasos, ¿no? Ahí lo van anotando, fortalezas, oportunidades, debilidades, pero amenazas, cada uno lo van desarrollando, ¿no? Ahora, si ven que alguien ha participado a nombre de ese municipio,
aquí más abajito en el foro hay una opción que dice respuesta, ¿no? Entonces usted dice, bueno, yo soy del mismo municipio y considero que aparte de la fortaleza que expresó mi compañero, existen estas debilidades, ¿no? O si no, quizás pueda discrepar, ¿no? Yo no considero que estas fortalezas mencionadas por mi compañero sean tales, sino que, bueno, quizás como su compañero, el último que participó, dijo, ¿no? Aquí yo veo una oportunidad en esta situación. Ahora, si quiero, puedo responderle a este compañero, ¿no? Diciéndole, bueno, compañero, estoy de acuerdo con su opinión respecto a esto, pero discrepo respecto bueno, tal punto, ¿no? Cosa que así vayamos desarrollando un libre intercambio, un sano intercambio de opiniones y lo más importante, de experiencia. Ahora luego viene otra persona que dice, persona Y, afirma, yo soy del municipio tanto, y bueno, ya como vamos a ver, es una realidad, puede ser una realidad totalmente distinta, ¿no? O quizá levemente distinta, bueno, dependiendo, bueno, quizás la diferencia geográfica, socioeconómico, etcétera, socioeconómica, etcétera, ¿no? ¿Aquí alguna duda? Buenas noches. Sí, creo que no ha respondido la pregunta que le hizo el anterior compañero, que ¿es necesario que cada uno suba un FODA o participar en el FODA de otro ya No, cuenta? es decir, el primer compañero que suba sobre un municipio, a ese le responden los demás que pertenezcan al mismo municipio. Pero lo que quisiera, por favor, es que todos participen, ¿ya? Es decir, no es necesario que cada uno de ustedes dé una respuesta directa. Como ustedes saben, aquí arriba está la premisa, ¿no? Que ya entonces hay diferentes niveles de respuesta. Ahora, lo que no es necesario es que todos pertenezcan a este primer nivel. Es decir, lo que quiero es que nos vayamos complementando, más que sea una participación independiente de, bueno, yo digo esto, sino que vayamos haciendo un intercambio de opiniones, ¿no? Es decir, que no es obligatorio que cada uno tenga una respuesta directa, sino que opine acerca del análisis FODA que hace otro de sus compañeros que pertenezca al mismo municipio. Pero lo importante es que participemos todos, ¿no? No sé si ahora quedó claro, si me dejé entender. Sí, yo ya entendí, gracias. Ah, ya, perfecto. Entonces ese es el objetivo del foro, ¿no? A diferencia de la tarea que ya va siendo individual. Aquí lo que queremos es generar un pequeño debate. Porque ya sabemos que, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar. Así que aquí sería muy enriquecedor para todos, bueno, incluso para mí, que cada uno nos hable acerca de su realidad. Yo considero que la herramienta del análisis FODA es la más adecuada en este caso, ¿no? Ahora, respecto a la tarea, como se expresó en el enunciado, quiero que realicen un árbol de causa, tanto a lo que es perdón, no, un árbol de problema, ¿no? Bueno, para no profundizar mucho en la metodología, tenemos aquí un problema. Sin ir mucho, aquí tenemos efectos, aquí tenemos causa, ¿no? Es decir, requiero que hagan uno a nivel global. Y bueno, lo que tiene que ser más que todo es una síntesis, bueno, en base a la presentación, a su investigación, a la bibliografía que ya tienen acerca de las causas directas. Si mal no recuerdo, aquí sí estuvimos haciendo aquí algo parecido, ¿no? Tal como dice su compañero, puede hablarnos de sobrepoblación, esto, y tenemos la problemática que es el cambio climático. Y esto a su vez causa estos efectos tanto directos e indirectos, ¿no?
Es decir, que vayámoslo viendo a diferentes niveles. Ahora, en la cuestión de el árbol de problemas a nivel local, pues si se dan cuenta, este debate en el foro les va a ayudar mucho, ¿no?, a realizar sus propias conclusiones y a establecer estas relaciones de causalidad. ¿Esto se entendió bien? Disculpe. Una consulta. Yo Ya, estaba entendiendo, de acuerdo al enunciado, que teníamos que ya. poner, digamos, ejemplo como problema el tema cambio climático, ¿no? Sí, sí, Pero con claro, la exactamente. explicación que usted nos da ahora, eh, solo sería enfocarnos en un problema, tanto a nivel global y tanto a nivel local que nosotros identifiquemos, o sería toda la serie de Mm, problemas que se pueden dar. Según la No, explicación en que usted realidad, nos decía, era una línea en base a como vimos el ejemplo anterior, ¿no? exacto. En realidad, para ambos casos, el contexto global y el contexto local, el problema va a ser exactamente el mismo. Estamos hablando de lo que es el cambio climático, ¿no? Esto no va a variar. Aquí el meollo del asunto es el cambio climático. Bueno, los que ya conocen este método saben que este sería el tronco, ¿no? Las raíces serían las causas y los efectos serían las ramas. Solamente que lo van a enfocar en estas dos diferentes dimensiones. Quizás lo más fácil sea a nivel global, ¿no? Para ello hay mucha bibliografía. Y bueno, lo que tienen que hacer ustedes es una síntesis, ¿no?, de toda esa información. Cuáles son las causas y cómo van relacionadas estas causas, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, algo parecido a esto, como su compañero habló, la población, la sobrepoblación causa esto y esto causa esto causa esto. Tenemos aquí el problema del cambio climático, calentamiento global. Y esto a su vez va a causar este efecto y este efecto va a causar este y este, ¿no? ¿Ahora se entendió mejor? Sí, Perfecto. Muy bien. Si alguien tuviera alguna duda, alguna otra duda, consulta para que vayamos cerrando la sesión y van a disculpar por haberme alargado, pero bueno, tal como le dije al principio, esto en realidad da para mucho más, ¿no? Para hacer un análisis mucho más pormenorizado. Así que aquí la clave era quizá la síntesis, ¿no? Y el ponernos en contexto global. una consulta. De acuerdo al cronograma, ¿este práctico será presentado el día lunes o hay otra fecha? Bueno, tal y como lo dijo la licenciada Rocío antes de darme la palabra, bueno, va a disculpar, no puedo ver quién está participando, no sé si estuvo ya antes, pero en realidad no hay fecha límite. Es decir, yo considero que la fecha límite será la conclusión del curso, ¿no? Una vez que transcurran los diferentes módulos. Bueno, pero obviamente mientras más antes mejor. Pero no voy a establecer fechas límite a menos que me indiquen lo contrario. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿O reflexión final quizá? Bueno, a ver, vamos a volver al... Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por su participación y especialmente por su aporte que cada uno dio. Un momentito, voy a encenderme. Van a disculpar, pero me tuve que cambiar de lugar para... Bueno, entonces, como dije, damos por concluida la clase. Muchas gracias a todos por su participación.